3 meses de suerte fatal. Fernando, a sus 15 años, dijo que todo era un desastre total. En solo 3 meses de suerte fatal, perdió a su perro Domingo. No entró a la escuela de música que quería, su novia lo dejó, se fracturó la mano y para rematar heredó una casa embrujada. Todo empezó bien, hasta que su perro enfermó y murió. Domingo era muy especial para él, porque su papá se lo había regalado antes de desaparecer de su vida. Luego, Fernando tenía la esperanza de entrar a una escuela de música, ya que llevaba un año tocando guitarra y bajo, pero al revisar los resultados, vio que no fue aceptado. Intentó buscar alternativas, pero no había más opciones. Esto causó una gran pelea con su mamá, porque no tenía otra preparatoria en la que inscribirse. Hubo una discusión, se hizo tan intensa, que, poco a poco después, su novia terminó con él. Como si fuera poco, ese mismo día se cayó de una bicicleta y se fracturó la mano izquierda, lo que significaba que tampoco podía tocar la guitarra. Con todo eso encima, no fue su graduación por su fractura, y su mamá lo regañó aún más. Adolescencia. Cansado de todo, se encerró en su cuarto como un hikokomori, un término japonés, para quienes no salen de su habitación por meses o años. Pasaba los días con su celular, viendo mensajes de su ex y llorando. Su mamá intentó ayudarlo, dándole un folleto de un curso de inglés, pero él rechazó la idea y se hundió más en su tristeza. Su padrastro intentó hablar con él, pero solo le dijo, échale ganas, lo que a Fernando le pareció absurdo porque sentía que ya no tenía nada. Su hermana menor Christy se preocupó por él y trató de ayudarlo, preguntándole cómo se sentía a la adolescencia. Finalmente, su tía Enriqueta llegó con una noticia importante. Fernando había heredado Los Sabinos, un lugar que al parecer estaba embrujado. Una herencia. La visita de su tía Enriqueta y de la guapa muchacha, que luego supo que se llamaba Catalina, desató una conmoción en su familia. En 5 minutos ya estaban todos metidos en la plática, así que Fernando decidió salir de su refugio, hikokomori. La tía Enriqueta explicó que Los Sabinos fue un hotel precioso, de los de antes, con los jardines de naranjos y varios huertos, que el terreno era enorme. Todo eso era la herencia de Fernando, que está ubicada en Costa Verde, en la mera Huasteca Potosina. El puro terreno vale varios millones, por si decide venderlo. Fernando dijo, con eso me alcanzaría para pagar una escuela privada, tener cientos o miles de mascotas nuevas. Bere volvería conmigo. Lo malo es que tenía que ir hasta Costa Verde para recoger la herencia y despedirse de su padre. Entonces se fue a la central de autobuses para ir a la Huasteca. Su tía eligió la línea Vencedores, que viajan de noche haciendo paradas en pueblos y rancherías. Por eso la línea es más barata. Hizo plática con Catalina y le dijo Katy, y ella despegó lentamente la mirada del libro y lo miró como si fuera un insecto. Le dijo que su tía Enriqueta se había casado con su papá y después él murió y se quedó a vivir con ella. Enriqueta, su madrastra. Entonces, ella le metió dudas de por qué Enriqueta lo ayudaría. Él preguntó que si era parte de su herencia. Ella dijo que no. Fernando dedujo que el viaje no sería tan simple como imaginó y que le esperaban muchas sorpresas siniestras en Costa Verde. Vencedores deben llamarse así porque cada viaje es una batalla, no sabes si se van a desarmar. Después de 9 horas de viaje llegaron a Costa Verde, tomaron un taxi para llegar a Los Sabinos. El pueblo tenía una excelente infraestructura y buenos lugares, pero estaban viejos, estaban tipo abandonados. Dijeron que no fue la primera vez que Fernando fue ahí, ya que había ido con su padre. Después empezó una brisada, una lluvia típica de ese lugar. Finalmente llegaron a un lugar viejo y tenebroso. Decía Los Sabinos. Parecía que el dueño del taxi tenía miedo y se fue rápidamente. Entraron al hotel, tan alto como una catedral. En un espacio había una especie de módulo de los recuerdos, de cientos de fotos de todos los herederos que habían pasado por el hotel. Fernando se llamaba así por su bisabuelo Luis Fernando Pérez de Arana. Y no siguió siendo uno de los mejores hoteles de la Huasteca, debido a que está ubicado en la carretera panamericana, que ya no se usa, porque ahora construyeron la autopista y se dejó de usar poco a poco. Entonces el hotel y Costa Verde perdió esa belleza. Fernando mencionó que si había fantasmas, y su tía dijo, claro que hay leyendas, pero son puros cuentos. Su tía le mencionó que supuestamente su papá también había visto un fantasma bueno y uno malo. A Fernando le tocó el cuarto 13, lo que le faltaba, el número de la mala suerte. Recorrió todo el hotel hasta llegar a su cuarto. Vio la piscina, el salón de los pavos reales, pero ya todo muy acabado. La puerta de su cuarto se abrió con un rechinido siniestro y se dio cuenta de 2 cosas: que nunca iba a poder nadar en la alberca porque estaba un ecosistema repugnante, y segunda, que su tía le acababa de mentir, el hotel sí estaba embrujado, fue la primera vez que había visto un fantasma. Millonario en pausa. Antes de contar la experiencia fantasmal, Fernando pide al lector que no se emocione tanto porque su encuentro no fue como en las películas.
No estuvo lleno de ectoplasma, personas volando o litros de baba. Al fondo de todo lo que parecía ser una terraza y un restaurante, una cancha para jugar tenis, un bar, había un gran jardín de rosas silvestres. Justamente ahí estuvo un niño, palidísimo, que lo veía fijamente. No tenía pelo, le habían rapado, estaba vestido con ropa que parecía un minero. Fernando le calculó unos 10 años. Lo saludó de mano, intentando romper el hielo, pero él no respondió nada. Él apenas se trajo unos segundos, y al mirar de nuevo, el niño había desaparecido. Nervioso, regresó a su habitación, y una de las sábanas polvorientas cruzó volando la habitación, y le cayó. Lanzó un grito vergonzoso y dio vueltas, manoteando. Ahí estaba en la puerta su prima Catalina, que le había lanzado una sábana. Se burló, y dijo: «Te lo advertí que nunca me dijeras, Katy». Y Katy le contó todos los ruidos y fantasmas que hay en el hotel. Después de bañarse, encendió su celular. Siempre tenía la esperanza de un mensaje de Bere, pero solo tenía uno de su mamá. Después, él le mandó un mensaje a su exnovia, diciéndole que estaba en su impresionante hotel, y puso en mayúsculas «mi hotel», y la tentó diciéndole que le enviaría una foto. Pero se dio cuenta que había perdido la señal. Su tía dijo que su cuarto era de uno de los mejores conservados, pero él imaginó cómo estarían los demás. Después de eso, fueron a desayunar. Fernando, a muy duras penas, pudo encender la camioneta. Pero anduvieron. Su tía: «Al menos no chocamos», dijo. Después que recorriera todos los lugares de su infancia, llegaron a un hotel a desayunar. Pidió un zacahuil y se lo acabó. Luego de otra docena de anécdotas de su tía, llegaron a la notaría. Todo bien hasta que le dijeron que para hacer el trámite ocupaban un acta de defunción y su papá no estaba muerto. «No hay manera de cobrar. Tú debes aceptar quedarse». Fernando aceptó, aunque eso era dormir al menos 1 o 2 noches en el tenebroso hotel. Tal vez eso lo estaba esperando desde hacía años. El lector que haya acompañado hasta aquí debe pensar que Fernando odia a su padre, pero convivió poco con él. Recordarán que su figura paterna fue Domingo. Digamos que su relación con su padre era complicada. Cuando era chico, su papá siempre tenía un dato curioso en la punta de la lengua. Era la primera vez que viajaban solos, él y su padre, y con la sorpresa de que consiguió una casa rodante. Fernando tenía 8 años, a él le parecía un palacio de Minato. Le preguntó que si le emocionaba. Su padre lo miró y vio que tenía la cara feliz. Le decía Grillo. Le dijo que su mamá los iba a alcanzar, que ya se habían reconciliado, que tenía otra sorpresa, que iban a vivir en San Blas. Pondría un restaurante, vivirían ahí, iría a la escuela ahí y rentaría una casa para ellos. Hicieron una parada para comprar ropa porque había olvidado el maletero y eligió una combinación bastante daltónica que su mamá nunca le habría permitido. Luego se sintió mal, pero papá amarró un listón y una caja en la muñeca diciendo que iba a hacer una sorpresa. Después de un rato lo abrió y era un papalote. Fernando se sintió feliz y se olvidó del problema. Después se le perdió. Su papá le dijo: «Fue tuyo mientras quiso estar contigo. Además, se llevó tu malestar. Por eso se fue. Ya había cumplido su trabajo». Después bajaron a comer porque le explicó que iban con su tía Enriqueta, que iban a pasar a Querétaro a saludar. Donde estaban comiendo, le dijo que extrañaba a su mamá. Fernando lloró y su papá se desesperó. Tiró la comida y volvieron a la camioneta enojados. De un momento a otro, Fernando le dijo a su mamá que se iba a quedar un par de días en Costa Verde. Su mamá al principio no quería, pero al final aceptó, dijo, mientras eran unos pocos días. Fernando preguntó por su exnovia, pero no respondió nada. Entonces le pasó a su tía y le dijo prácticamente lo mismo. Después fueron por la camioneta y fueron al hotel. Le dijo su tía que iba a ver a su papá. Le preguntó si quería ir, pero Fernando dijo que no. Entonces mandó a Fernando y a Catalina al mercado. Y como siempre, después de desaparecer la tía, Catalina recuperó la voz para burlarse porque no podía encender la camioneta. Entrando al mercado, preguntó Cata: «¿Tu papá estuvo en la cárcel?». Fernando evitó varias veces, pero al final respondió que no sabía. Después le preguntó si había matado a alguien y dijo que no. Si no, no lo hubieran dejado salir tan pronto, dijo. «¿Entonces reconoces esto?». Fernando dijo: «En serio no sé». Pero se puso de mal humor y dijo que su papá se separaron cuando era chico y no lo volvió a ver. Que le preguntara a su tía si es que se atrevía a hablar. Le remató diciendo que por qué no habla. Y ella le dijo que porque su tía tiene hueca la cabeza. Es súper tonta, que es como una niña grande y hay que hacerle todo. Después de un tiempo le preguntó que por qué dijo que fue un accidente lo de su papá. Catalina le dijo: «Te digo que sigue ahí la escalera con la que se cayó. Tu papá sigue intacta y el charco de sangre seco también sigue ahí».
Tu papá se cayó o uno de los fantasmas lo arrojó. Le dijo que su papá también veía fantasmas como él, porque lo había dicho su tía. Y él le dijo, no veo fantasmas. Le dijiste hace rato. Fernando dijo, creo que era un becerro. Luego le prometió que si veía un fantasma saldría corriendo al hotel. Luego volvieron con su tía. Le dijo que si su papá seguía en coma. Él estaba con su ropa de chilango y le dijeron, ¿no tienes shorts? Y él dijo, uno tiene sus principios. Conoció el departamento donde se quedaba su tía y Cata, donde había sucedido el accidente de su papá. Más tarde, sintió dolor en el estómago y comezón en la férula, y la herida de la pierna en el pantalón se le había formado la primera cicatriz. No parece infectada, solo los recuerdos volvían. Al final escuchó una puerta corrediza, se asomó. Era una pequeña canica translúcida. Y el niño que había visto en la mañana le dijo, ¿me ayudas? El pelón. Cuando Fernando y el niño se encontraron, los dos parecían muy nerviosos. El niño parecía bastante sólido. Llevaba los mismos zapatos de minero de la mañana. Le preguntó que si hace rato estaba por el hotel y el niño dijo que sí. Y le preguntó que por qué desapareció. Y le dijo que se espantó al verlo porque no había visto inquilinos en mucho tiempo. El niño le pidió ayuda porque había encontrado un tesoro. Dijo que va a ser más fácil si lo sacan entre los dos. Pasaron la piscina, rodearon el restaurante y entraron al jardín de la Rosalera. Al final llegaron a un campo de minigolf, pero ahí el niño había desaparecido. Otra vez Fernando se invadió de pánico y horror. Regresó al cuarto, se secó con una sábana. No había salido del hotel, como le dijo a Cata, pero dejó todo el día la lámpara encendida, igual toda la noche. No dormía por la culpa del miedo y por el zacahuil que desayunó. Se la pasó toda la noche sentado en el excusado con las luces encendidas. Una tía. El enojo a su papá le duró varios kilómetros. Después dijo que ya sabe cómo se pone cuando los demás no valoran su esfuerzo. Después le pidió perdón y llegaron a comer. Le dijo que su mamá los iba a esperar en Tepic. Después llegaron a un barrio llamado San Francisquillo, en Querétaro. La casa de Enriqueta, que resultó ser su tía. Saludó a su padre. Después lo mandaron al jardín para que ella y su papá platicaran. Él le pidió dinero. Después de una discusión aceptó. Después saludó a Fernando, le dijo que qué bonita playera y le ofreció una galleta. Y le dio su teléfono a toda prisa. Le dijo que era solo porque si las cosas se complicaban. Después de la primera noche que no durmió, dejaron a su tía en el hospital y como siempre, Cata acababa de recuperar la voz. Le dijo que le dijera la verdad, que si vio un fantasma. Él evadió, pero después le respondió que pudo haber visto un niño que parecía cualquiera, que no parecía un fantasma, y no le contó nada más. Después, Catalina le preguntó que cuál era su tipo, y él respondió que su tipo era como su novia Bere. Dijo Fernando, después hablamos, y el 99% de una respuesta fue verdad y el 99% de otra respuesta que dio Fernando fue mentira. Después le preguntó que si tenía novio. Cata dijo que no, que todos eran súper tontos. Él le dijo, pues vi una universidad de genios astrofísicos a buscar novio. Más tarde recogieron a su tía y le dijo que su papá reaccionó porque le contó que Fernando estaba allí, pero le dijo que seguía enfermo y lo mandaron por artículos de belleza para su papá. Pide un deseo. Su papá parecía contento. Fernando le preguntó que si le faltaba mucho dinero para poner el restaurante. Él le dijo que algo, porque era una gran inversión, pero dijo que era un Pérez de Arana e iría por lo que le corresponde. Después lo sacó a las 3:30 de la madrugada. Su papá le pidió que mirara el cielo estrellado. Le explicó que era una lluvia fugaz. Le dijo que pidiera un deseo. Él dijo, quiero que mi papá nunca se vuelva a enojar. Y él le respondió, no grillo, es con el pensamiento, si no, no se cumplirá. Un encargo. Fue fácil encontrar la maleta que le encargaron a Fernando. Fernando sintió miedo porque era la primera vez que estaba solo. Pero cuando cruzó por el vestíbulo, vio al niño sin pelo. Estaba en la terraza pegado al cristal muy campante a las 2 de la tarde. Fernando dio un paso atrás. Entonces el niño le dijo, tú eres muy raro para ser fantasma. Y dijo Fernando, yo no soy un fantasma. Desapareciste la última vez que nos vimos, dijo el niño. Y Fernando dijo, el que desapareciste fuiste tú. El niño dijo, uno de los dos es fantasma y no lo sabe, solo hay una manera de salir de dudas. Entonces pateó Fernando. Y el niño dijo triste, ya se te había puesto el misterioso chino de la entrada. A mí me dicen pelón, dijo el niño. Fernando le preguntó si vivía por ahí. El niño pelón le dijo que sí, que en las casas que estaban del otro lado de la poza. El niño le dijo que se murió su mamá y Fernando le dijo que ya casi se moría su papá. Entonces se quedaron de ver a las 6 antes de que oscureciera. El niño le dijo que será una misión muy peligrosa. Fernando no estaba seguro qué clase de juego se había comprometido a participar.
Un mensaje. Fernando fue a la casa de su tía y preguntó si hay casas por el Ojo de Agua. Le dijo que sí, que hay varias. Le preguntó que quién vivía ahí. Ella respondió que yo sepa nadie, a menos que las hayan invadido. Fernando pensó que era eso, que el pelón y su padre eran invasores. Sintió feo acusarlos. Su tía le preguntó que si había hablado con su mamá, que cualquier duda que llame ella le puede explicar todo.